Después Portland. Portland es la ciudad más grande que hay en Maine. La capital es Augusta. Y Augusta es más pequeña, ahí están todos los gobiernos del estado. Pero Portland es más grande, es el puerto, allí llegan los barcos petroleros y bombean de aquí petróleo hacia Canadá. Canadá está a unas 5 horas de aquí en carro. 5 horas. Hacia el norte, sí. Bueno, pastor, ¿y por qué no hay historia aquí mucha historia de los pioneros, a pesar de que Elena de White nació acá? Mire, yo no entiendo por qué. Porque la iglesia adventista del séptimo día, una vez organizada, ustedes saben cuándo fue. 1863. Muy bien, 1863. Entonces, allí, desde entonces, la iglesia se interesó no solamente en evangelizar esta parte de Estados Unidos, sino también el resto. Hizo algunos intentos, incluso enviaron a Andrews, ustedes saben, sí. A Suiza, es el primer misionero, así que lo llevaron para allá. Tenía el espíritu de evangelización, pero no entiendo por qué no apretaron el acelerador aquí en los Estados Unidos. Ok, muy bien, en esta hora de la tarde, hoy sábado 5 de noviembre del 2022, nos encontramos con mi amigo Lenin. Lenin, Dios te bendiga. Saludos. Y también tenemos a nuestro pastor. Pastor, cuéntenos, regálenos su nombre completo y de qué parte de Perú nos acompaña. Bueno, me llaman Francisco, mi apellido es Lozano, yo soy un pastor jubilado, soy peruano. Muy bien, pastor, y cuéntenos, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a detenernos exactamente en esta esquina, voltear a la derecha y estacionarnos allí para ver el lugar donde nació la hermana White. ¡Wow! Podemos estacionar. Estacione por acá. Está bien, no hay ningún problema acá. Muy bien, hemos llegado al lugar donde nació Elena de White, ¿correcto, pastor? Cerca, ¿no? Cerca. Aquí hay algo para recordar dónde nació Elena de White, que inicialmente estaba más allá y era otra piedra, ahora han cambiado una más nueva. Está aquí. Enfóquenlo, véanlo allí. Lugar de nacimiento de Elena de White, nacida en noviembre 26, 1827. Cofundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en mayo 22 de 1983. Aquí la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Gohan, la histórica ciudad, la sociedad histórica de Gohan. Muy bien, aquí nos encontramos entonces. Alguno de estos lugares, cerca de aquí, ¿no? Cerca de aquí. Ok. No es un panorama así como lo estamos viendo. Sí, claro. ¿No? Era distinto. Pero como ahora acontece en cualquier parte, después de 10 años, 20 años, el paisaje cambia por las construcciones, qué sé yo, plantaciones, etcétera, ¿no? Pero pues tenemos el privilegio de por lo menos saber dónde nació Elena Goldhammer. Aquí está con su cámara el pastor para tomarles una foto. Vamos a tomar la fotito. Buenas tardes, hermanos, pastores. Bueno, estamos aquí en las inmediaciones donde la hermana Elena Goldhammer nació. Más tarde, Elena de White. La casa donde nació, infelizmente, no existe. Pero
Los que conocían el lugar dicen que fue aproximadamente allí en medio de esos matorrales. A ver, ustedes ven allí dos arbustos más o menos secos, ¿no? Allí estaba la casa donde nació. Entonces, los que compraron la casa, bueno, seguramente tuvieron planes de destruir la casa y hacer otra. La otra casa moderna es la que está allá, es la de los dueños actuales, ¿no? Entonces la hermana White nació en ese lugar. Ahora vemos un panorama muy bonito, naturalmente, después de 2 siglos. Estábamos conversando aquí con los pastores de que en la época de la hermana White, naturalmente, cuando era niña, el panorama que ella veía o tenía era distinto al que nosotros estamos viendo ahora, ¿no? Ahora todo ha cambiado, seguramente hay más plantaciones o menos plantaciones, pero lo que sí podemos decir que en la época de la hermana White, especialmente en la época de invierno, era sumamente difícil trasladarse de un lugar a otro. Lo hacían en carrozas, como ustedes saben, y tenían calefacción propia. Es interesante. ¿Cómo hacían? Pues a los pies calentaban ladrillos. Previamente calentados los ladrillos, se ponían ahí, el calorcito de esos ladrillos mantenía el calor de los pies y bien abrigados se trasladaban de un lugar a otro. Cordial bienvenida, qué placer es encontrarnos una vez más. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué Robin Pelufo se encuentra allá al otro lado de la calle para grabar este video? Quise hacerlo de esta manera, amigos, porque esta calle es una calle importante aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Maine, Portland. Aquí en esta calle, hace unos años atrás, una señorita, una niña de tan solo 9 años, salía de este edificio. Este edificio antiguamente era una escuela. Y mientras ella caminaba por este pasillo, por este andén, recibió un proyectil de una piedra que dio en su carita. Y esa piedra hizo que la niña se fuera por 3 semanas de coma. Fue incapacitada totalmente. Pese a ese gran golpe en su carita, comenzó a sufrir algunas enfermedades. ¿Saben, amigos? Hay algo que ustedes y yo necesitamos entender, y es que Dios puede hacer cosas grandes aún en medio de las adversidades o en medio de las dificultades. Elena de White, cuando era niña, a pesar de recibir ese impacto, ese proyectil en su carita, es reconocida en los Estados Unidos como una tremenda escritora. El Señor la utilizó. El Señor quiere utilizarte a ti también. Dios quiere hacer de ti un gran instrumento. Si tú dedicas tiempo para estudiar la Biblia, dedicas tiempo para adquirir disciplinas espirituales, si estudias la palabra de Dios, si te alimentas bien, si te apartas de malas compañías, si entiendes que a pesar de las adversidades, tal como en esa calle, Elena de White recibió ese impacto, pero Dios la sanó y Dios hizo de ella un tremendo instrumento. Dios también te quiere utilizar a ti, pero necesitamos decirle al Señor: Dios, me pongo en tus brazos de amor, haz conmigo un vaso útil para tu causa. Dios quiere hacer de ti un gran hombre, una gran mujer. Quien quiera que estés allí viendo este video, Dios te está invitando en estos momentos para que aprendas a ser fiel al Señor. Incorpora esas disciplinas espirituales, duerme temprano, aliméntate bien. Hay una relación entre el cerebro y el estómago. Mantente saludable. Dispón de tus fuerzas para el Señor y Dios va a hacer de ti un gran instrumento de salvación. Así que estoy aquí en esta calle donde esta mujer tuvo este impacto, ese proyectil en su carita a los 9 añitos, pero por la gracia de Dios fue un instrumento poderoso. Allí ese edificio es la escuela donde ella asistía, recibía su primaria. Ella no pudo volver más al colegio, no, se le dificultó en gran medida, y eso hizo incluso que
que al escribir esos libros tan especiales que ella escribió, pues las personas también se asombraban porque como una mujer que no terminó sus estudios, no hizo una primaria, no terminó un bachillerato, pero aún así escribió una gran cantidad de libros inspiradores, tanto el tema de salud, en temas de la familia, en temas de crecimiento en las finanzas. Bueno, una gran cantidad de libros que están disponibles allí también en la internet para que usted pueda dedicar tiempo y leerlo. Pero lo que más me llama la atención es cómo usted y yo podemos convertirnos en instrumentos pese a los problemas. El Señor dice también allí en el libro de Éxodo, el capítulo 15, el versículo 26. Dice, yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. Él quiere sanarte, Él quiere restaurar tu vida, tu hogar. Pero también Él dice, si guardas mis mandamientos, si haces las cosas rectas delante de mí, si guardas todos mis estatutos, dice el Señor, ninguna enfermedad. Y aun cuando vengan enfermedades en este mundo tan dañado por causa del pecado, Dios está dispuesto a hacer de ti un gran hombre, una gran mujer, si nos ponemos en las manos del Señor. Esa es la invitación de parte de Dios para usted, querido amigo que me escuchas. Un abrazo de Jesús para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Pastor Francisco, ¿cuál es nuestra próxima parada en nuestro recorrido en esta hora? Mire, acabamos de ver el lugar donde se accidentó la hermana Elena cuando era niña, estudiante. Frente a ese lugar había un dispensario, la atendieron a la hermana Elena, jovencita ella, niña todavía, estaba con el tabique totalmente destrozado. Entonces, después de atenderla a ella, parar el flujo de sangre que tenía y todo eso, la trajeron a su casa. Ellos vivían en ese lugar, allí al frente. Los padres de Elena vivían allí al frente. Esa es la casa donde ellos vivían, dice 42, ¿verdad? Sí. Muy bien, correcto. Esa es la 42, allí es donde vivían. Allí la trajeron a Elena y allí la atendieron. Después de algún tiempo, el padre que estaba ausente, cuando retornó él a casa, pues saludó y la gemela de Elena salió a su encuentro para saludar a su papá y preguntó, ¿y qué es de Elena? Y Elena estaba sentada allí y no la reconoció por la herida que tenía en la sangre. Fue triste para ella en ese momento, ¿verdad? Pero esa fue la triste situación por la que atravesó nuestra hermana Elena. Ustedes ya escucharon al pastor hablar acerca de lo que ocurrió y cómo, a pesar de que ella estuvo en esa situación, a pesar de su debilidad física, a pesar de su falta de educación, más bien diría de instrucción, porque no terminó la escuela primaria, no hizo la secundaria y por supuesto no hizo el curso superior. Sin embargo, el Señor la escogió para que sea su sierva, la profetisa de la iglesia remanente. Y ustedes ya escucharon que ella fue realmente la mujer que escribió muchísimo para orientar a la iglesia siempre a la luz del Espíritu Santo y a la luz de la palabra de Dios. Ella dice que es la luz menor y la Biblia es la luz mayor a la que nosotros tenemos que seguir y obedecer siempre. Pastor, y en otro sentido, para hacer un poco de contexto histórico para nuestros amigos, tenemos información de que Elena tenía apenas unos 7 años de edad al momento del accidente. Sí, más o menos, 7 años, probablemente entre 7 y 9 años, por allí, en ese lapso. Mi pregunta es porque para ese momento, en 1827, y digamos, qué sé yo, 1832, 35 probablemente. La tecnología médica aún estaba en pañales. Por supuesto. O sea que el hecho de que Elena recibiera o pasara a través de este accidente era una prueba de que Dios también lo estaba guiando, porque para ese momento las personas pues
podían perder la vida fácilmente. Naturalmente, y por la hemorragia que ella tuvo, podría haber perdido fácilmente la vida, pero sin duda alguna, Dios estaba detrás de todo esto. Sabía qué calidad de persona era ella desde niña, muy apegada a la iglesia, a las orientaciones de la iglesia, de sus padres, de los principios, ¿no? Era realmente miembro de, bueno, los padres eran metodistas y naturalmente recibió esa orientación. Sin duda, pastores, Dios estaba detrás de todo eso. Como decíamos en algún momento esta mañana, Dios conoce el futuro, todo lo conoce. Y Él estaba preparando el camino para que ella se convirtiera en la profetisa de la iglesia. La gran Elena que tenemos hoy, que ha escrito muchos libros, como usted dice, Elena, y que en la actualidad aún siguen vigentes sus enseñanzas a través de la Biblia en términos de salud, en términos de higiene, en términos del cuidado de la educación familiar, el seno del hogar. Sí. Siguen estando vigentes. A pesar del tiempo, porque ella se adelantó a la propia ciencia, al estilo de la educación, cómo se debe dar la educación, etcétera, se adelantó a su época, ¿no? Unos 175 años. Claro, el libro, por ejemplo, La educación es un libro realmente muy profundo en asuntos de la educación, que hasta ahora los educadores lo leen porque encuentran inspiración en sus páginas. Sirven de consultas. Así a mí me es. tocó también disfrutar del libro El mensaje para los jóvenes. Aún guardan muchas frases que son importantes para la vida de un joven y vienen de Elena de White, que escribió hace 175 años aproximadamente. Efectivamente. Y siguen estando esos principios y esos valores que ella agregó a la literatura, porque es una obra literaria lo de ella también, y esos valores que agregó a la obra literaria del entonces todavía siguen siendo de buen uso para las familias hoy. Todavía, y permanecerán todavía más, mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque ella escribió inspirada por Dios. Amén. Así que allí está la diferencia con los otros escritores. Los otros escritores escriben lo que ellos piensan, lo que ellos sienten que deben decir, ¿no? Pero en cambio con la hermana White no. Ella lo que hizo fue simplemente contar lo que Dios le mostraba en las visiones y la orientación que ella recibía permanentemente de parte de nuestro Señor Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pastor, entonces, como usted menciona, Elena vivió en este sector. Todavía vemos las calles que tienen un aspecto un tanto antiguo. Estamos hablando de casi 200 años. Efectivamente, efectivamente. Y Dios desde este lugar inició lo que hoy mundialmente se conoce como la Iglesia Adventista. Desde el estado de Maine, en Portland. Así es. Inició el Señor a través de un accidente para que no hubiera duda de que solo por el milagro celestial había nacido el fundamento de la Iglesia Adventista. Hoy tenemos a Elena de White como una de las pioneras para nuestra iglesia. Pues efectivamente, pero como ustedes saben muy bien, pastores, y la iglesia lo sabe, antes de la hermana White fue otra persona, la persona que fue llamada para ser profeta de este pueblo que iba a nacer, porque estamos viviendo en la década del 30 al 40 del año 1840, ¿verdad? 35, 30, 40, cuando digamos, hubo el movimiento milerista. Exacto. Y todo eso. Y entonces, claro que Dios sabía que ellos estaban con una predicación equivocada. Sabía que iba a haber el chasco, y eso está también en la Biblia. Sin embargo, Dios quería orientar y llamó a un joven de la iglesia bautista para ser el profeta, Guillermo Foy. Y Guillermo Foy recibió las primeras visiones que también Elena recibió, y muy entusiasta, él siempre estuvo predicando, pero llegó el momento cuando Dios le dijo: mira, realmente Jesús no va a volver en esa fecha. El desencanto fue tal de él que dejó de predicar, no quiso escuchar más nada, se salió de la iglesia y ahí acabó. Todo el mensaje. Se acabó todo. Y entonces, ¿qué pasó? Ahora Dios entonces va al encuentro de un joven, Hazen Foss,
de la iglesia metodista. Pero el joven dice, yo soy un joven, ¿cómo voy a decir? ¿Cómo? Que no me van a creer, ¿qué van a decir los ancianos? ¿No? Entonces le dice que no a Dios, pero Dios le repite el mensaje, anda, tienes que decir el mensaje, pero él se siente impotente, hasta que Dios le dice, mira, ok, el don ha pasado al ser más débil entre los débiles. Y en ese momento él, asustado, corre a la iglesia, le dice que Dios le habló y que tiene un mensaje para la iglesia. Y la iglesia, nadie le reclamó absolutamente nada, todos estuvieron allí atentos para escucharlo. Pasó al púlpito y dijo, Dios tiene un mensaje para su pueblo. Y eso repitió una segunda vez. Y después una tercera vez y no se acordaba más. Y él dijo, estoy perdido. Estoy perdido. Bajó del púlpito para no volver más. Hassenfoss. Entonces vino rápidamente el tiempo y ustedes saben lo que sucedió el 22 de octubre de 1844. ¿Sí? Tenemos una gran enseñanza, pastor, porque Hassenfoss nos dice a nosotros que cuando Dios pone un mensaje en nuestro corazón, debemos apegarnos a ese mensaje y tratar de darlo con la mejor calidad posible. Debemos aceptarlo. La palabra de Dios nos dice, nadie tenga en poco tu juventud, ¿no es cierto? No importa nuestra edad. A veces podemos pensar nosotros que no estamos capacitados para hacer una tarea a la que nos llama el Señor, pero nosotros tenemos que estar listos confiando en aquel que nos llama. Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos para realizar la obra que Él nos encomienda. Muchas gracias, pastor, por dedicarnos este poco de tiempo. Nuestros amigos, agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima entrega. Muy buenas tardes, hermanos. Estamos aquí en un lugar muy histórico realmente, porque aproximadamente a la edad de 13 años, la hermana Elena Gold Harmon fue bautizada en este lugar para ser miembro de la iglesia metodista. No podemos decir con precisión exactamente en este lugar, pero en algún lugar de este espacio es donde fue bautizada nuestra hermana Elena. Fue allá por el año 1842, unos 2 años antes del gran chasco. Cuando Elena de White se bautizó y salió de las aguas, dijo que una paz indescriptible había inundado su corazón, que sus pecados habían sido borrados, eliminados, radiados, y que ahora se sentía con una paz que no se puede describir, solo disfrutar. Efectivamente, pastor, y eso es lo que ocurre con todas las personas que se entregan totalmente en los brazos de nuestro Señor Jesús a través de las aguas bautismales. Y es que el bautizo no tiene en sí, la práctica del bautizo no tiene en sí ningún beneficio, excepto el beneficio espiritual. Exactamente. Porque sabemos que en ese momento dijimos adiós al mundo antiguo, dijimos adiós al control de Satanás, y ahora nuestra vida pertenece a Jesús. Efectivamente, morimos y resucitamos. Amén. ¿No es cierto? Amén.